Con la venia. Esta PNL del Partido Popular se propone esencialmente que esta Cámara solicite al Gobierno el reconocimiento del señor González Urrutia como presidente electo de la República de Venezuela. Pero, más allá de esta cuestión, nosotros estamos conformes y hemos solicitado públicamente que así se proceda por el Gobierno español, que es quien puede hacerlo. Tenemos que denunciar hoy aquí la calculada ambigüedad del Gobierno y del Partido Socialista en esta cuestión que atañe a Venezuela en general y en particular a las últimas elecciones presidenciales de 28 de julio. ¿Por qué la izquierda no consigue desprenderse de su ideología históricamente matriz, que es el marxismo, y sigue apoyando abierta o solapadamente a todos los regímenes políticos de este signo, no solamente al bolivariano chavista de Venezuela, sino también al cubano, al nicaragüense, etcétera? En octubre de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores, ministro de escasa talla, se entiende sentido diplomático, incompetente y errático, pidió a la Unión Europea que levantase las sanciones, las medidas restrictivas impuestas a la República de Venezuela, en particular al régimen chavista, por un reglamento de 2017 de la Unión Europea, del Consejo. Todavía en abril de 2024, el señor Álvarez insiste en esta petición a la Unión Europea y la Unión Europea, en un gesto también ambiguo y calculado, sobre el que luego diremos algo, calculado aunque es difícil entender la finalidad de ese cálculo, la Unión Europea, unos días más tarde, en mayo de este mismo año, es decir, como digo, unos días más tarde después de la petición del ministro español de Asuntos Exteriores, exactamente el 13 de mayo, decide prorrogar las medidas, pero no por el plazo habitual de prórroga, que es de un año, sino prorrogarlas solamente algo más de 6 meses y medio, exactamente hasta el día 10 de enero de 2025. En un gesto de favor hacia el Gobierno venezolano, la Unión Europea, la Comisión y el Consejo, de favor hacia ese régimen, toda vez que se había alcanzado el llamado Acuerdo de Barbados entre la oposición y el Gobierno venezolano, por virtud del que se pactó que se reconocería a la oposición el derecho a elegir libremente su o sus candidatos a la presidencia de la República en las elecciones por celebrar en julio. Como quiera que esto no fue así, como hemos sabido, se produjo después de esas elecciones, inmediatamente después, un escrutinio en falso, y la situación en este momento es que la Comisión Europea lo que sostiene es que no va a reconocer al señor Maduro como presidente electo, declarado así por la Corte Nacional Electoral de Venezuela, pero tampoco al señor González Urrutia, a pesar de haber publicado un número de actas oficiales del escrutinio que sería suficiente en cuanto al número de votos resultante para ser proclamado presidente sin ninguna duda. Esta es la posición ambigua, tibia de la Unión Europea en esta materia, que inmediatamente el señor ministro de Asuntos Exteriores, de nuevo, insisto, en su escasa estatura, sentido diplomático, reitero, vuelve a hacer suya y decir que el Gobierno español está en esa misma posición. Es decir, que no se va a reconocer a nadie hasta que no se proceda a una suerte de recuento, auditoría, practicada por un tercero independiente. Esta es la situación hasta las últimas noticias de las últimas 48 horas, en las que lo que hemos sabido es que el Gobierno español ha ofrecido y ha facilitado que el señor González Urrutia llegue a España materialmente y además le ha ofrecido declararle asilado político en nuestra patria. Esto admite interpretaciones distintas, pero yo voy a dar 2 testimonios en los que me voy a basar para hacer la que me permito formular de esta tribuna. La primera, la del propio Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha dicho en el día de hoy, hora local española, no sé qué hora era en Venezuela cuando manifestó tal cosa, ha manifestado su conformidad con la decisión del señor González Urrutia y además le ha manifestado sus mejores deseos para su vida en España. Es decir, el señor Maduro ha manifestado su satisfacción con el abandono de la República de Venezuela por el señor González Urrutia y el asilo político que el Gobierno español le va a conceder.
Y, a continuación, el periódico El País ha dicho, al comentar esta medida en el subtítulo de la noticia, que constituye un mazazo para la oposición venezolana. Es decir, satisfacción de Maduro y mazazo en boca del diario gubernamental no pueden sino significar, adicionadas, que esta solución a quien beneficia es a Maduro y a quien perjudica es a la oposición venezolana, cuyo líder es María Corina Machado, a quien Vox ha defendido desde el inicio de su actividad política contra el chavismo. Una vergüenza y un enjuague que, por tonto que se sea, nadie puede creerse. Un enjuague del gobierno. Y luego está el Partido Popular, que se harta de decir aquí, de pedir el reconocimiento del señor González Urrutia como presidente electo por el gobierno español, pero se encuentra con la situación de la Comisión Europea, que preside la señora von der Leyen. Sí, también conocida por von der Pfizer. Sí, señor Tellado. Esa señora que preside una comisión que se niega a proceder al reconocimiento del señor González Urrutia. Entonces, aclárense ustedes. Esa señora no pertenece a su partido, no es del Partido Popular Europeo. No ha sido constituida la comisión con la mayoría que ha aportado el Partido Popular Europeo en unas alianzas impías con otros. Esa es la ambigüedad calculada de siempre del Partido Popular. Una falta de seriedad, por mucho que ahora quieran. Sí, no haga usted gestos, ¿eh? Usted no cree nada de esto, y menos en la diplomacia. De modo que lo que debe hacer es estar callado. Su postura no es seria, es indigna y no es de verdadero apoyo a la causa venezolana contra el régimen chavista, porque tienen socios en Europa que no comparten con firmeza esa postura y que comparten la postura del Partido Socialista Obrero Español y del Gobierno español. Esto es público y manifiesto. Por lo tanto, ustedes carecen de autoridad para hablar de esta cuestión. Nada más, gracias.